¿Qué tal, amigos? Os presento al manguito de conexión vertical de un inodoro compacto. Es esta pieza, con esta forma tan peculiar, que es la que conecta la salida dual de un inodoro compacto con el desagüe que tenemos en el suelo. Como todos sabéis, los inodoros compactos son aquellos que van pegados a la pared. Esto les da una apariencia mucho más limpia y moderna que los baños o los VCs convencionales. La dificultad que tiene esto es que a la hora de realizar la instalación de esta pieza no podemos comprobar que todo ha quedado bien conectado y siempre nos puede quedar la duda de si la boca del manguito ha entrado lo suficiente en la salida del inodoro, para que en un futuro no tengamos problemas de olores. En este vídeo vamos a ver paso a paso cómo instalar este manguito para que te quedes completamente seguro que todo ha quedado perfectamente instalado para muchos años. Pero es que además nos va a dar un poco igual la medida que tengamos en el suelo, porque también vamos a aprender a elegir el manguito más adecuado para nuestra instalación. Comenzamos. Paso número 1. Elegir el manguito más adecuado para nuestra instalación. Normalmente los desagües que nos vamos a encontrar en el suelo, por lo menos aquí en España, suele ser una tubería de 110 milímetros de diámetro, que en teoría debe de ir colocada desde el eje a 21 centímetros de la pared terminada. Digo en teoría porque luego en la práctica esa medida puede ser cualquier otra. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el manguito que viene con nuestro inodoro es el adecuado para nuestra instalación. O mejor aún, vamos a suponer que en el inodoro que hemos comprado no viene esta pieza y tenemos que ir a un almacén de fontanería a comprarla. ¿Cómo haríamos este proceso? Pues antes de ir a la tienda tenemos que tomar dos medidas. La primera sería la distancia que tenemos entre el eje de la tubería del suelo y la pared. En los 3 baños que hemos instalado, las medidas han ido desde 19,5 a 21 centímetros. Pero si en el tuyo tienes 18, pues escribimos 18. La otra medida que necesitamos es saber la distancia que hay desde el tope de la boca de la salida del inodoro hasta la pared. Vamos a la parte trasera del inodoro y colocando una regla para que nos marque la posición de la pared, medimos desde el tope del desagüe hasta la regla, que en este modelo son 24,5 centímetros. En el mercado existen multitud de piezas que nos van a ayudar a resolver cualquier situación que se nos pudiera presentar. ¿Cómo sabremos cuál es la pieza más adecuada? Pues una vez en la tienda elegimos más o menos las piezas que nos podrían valer y podemos improvisar de alguna forma un ángulo recto simulando el suelo y la pared trasera del inodoro. Una caja, el lateral de una estantería. Yo aquí, por ejemplo, como había una papelera justo al lado de donde estaban todas las piezas, pues me vino genial. Necesitamos también un metro que lo podemos coger tranquilamente en la propia tienda. Vamos a colocar el manguito a la medida de la bajante que tenemos en nuestra casa. Aquí en el ejemplo he puesto 21 centímetros, pero si tú tienes otra medida, como he dicho antes 18, pues aquí colocas 18. Marcamos 21 centímetros desde la pared hasta el eje del manguito y medimos en la salida vertical de la pieza la medida que nos da con respecto a la pared. En el primer caso nos da una medida de 19 centímetros. Como hemos dicho que la medida del inodoro eran 24,5, pues no nos valdría. En el segundo mide 25,5, casi nos podría valer. De hecho, en el baño donde medía 19,5, pues nos hubiera valido perfectamente. Y en el tercer ejemplo, vemos que esta pieza es la reina, porque va a cubrir prácticamente cualquier medida que pudiéramos necesitar. Y al final es la que vamos a instalar. Paso número 2. Tomar medidas previas. En este punto ha llegado el momento de comenzar con la instalación. Le damos la vuelta al inodoro, colocando un cartón debajo para proteger la cerámica del suelo, y vamos a colocar el manguito en la posición donde nos gustaría que quedara colocado cuando lo instalemos de forma definitiva. Yo aquí lo que hago es que lo introduzco a tope hasta el fondo de la boca del inodoro
y luego lo saco un poquito para que a la hora de instalarlo pues tenga un poquito de margen. Lo podemos meter a tope y luego sacarle pues menos de 1 centímetro. Una vez colocado en la posición en la que nos gustaría que quedara, vamos a tomar 4 medidas. La primera medida, que no hay que apuntarla, sino que simplemente tenemos que hacer una rayita, es marcar en el propio manguito la altura a la que va a quedar el codo del suelo terminado. Podemos colocar la regla y marcar una raya para saber cuánto se introduce esta pieza en la tubería de desagüe. Con la regla colocada en la base del inodoro, marcamos una línea que más o menos coincide con el comienzo del codo del manguito. Segunda medida. Tenemos que medir desde la boca, desde el comienzo de la embocadura del manguito hasta la pared. Colocamos esta vez la regla en la parte de atrás del inodoro, simulando que es la pared, y nos da una medida de 23,8, que se podría quedar a 24 centímetros. En un papelito dibujamos el manguito, que sería como una especie de signo de interrogación. Dibujamos también la pared. Y de este punto a este punto tiene que medir 24 centímetros. Luego aquí tenemos la referencia que hemos marcado, que sería la altura del manguito respecto al suelo terminado. Ya tenemos 2 medidas. La tercera medida es la distancia que hay entre el manguito y el lateral de la cerámica. Centramos el manguito en la cerámica para que en los 2 lados midan lo mismo. Como la cerámica hace un poco de curva en la parte inferior, no está muy claro desde dónde tenemos que medir. En este caso, al centrarlo, mide 10 centímetros, pues le vamos a poner 10,5 para que la raya quede un poco fuera de la pared del inodoro y se vea un poco mejor. Dibujamos ahora la parte de abajo de un inodoro, que hace esta forma, y desde la boca hasta el lateral 10,5 y en el otro lado pues igual. Y la cuarta medida que tenemos que apuntarnos, aunque no tiene nada que ver con la instalación del manguito, es medir el ancho de la pared del inodoro justo donde van a ir colocadas las escuadras de sujeción. ¿Por qué medimos esto ahora? Pues bueno, como ya tenemos el inodoro dado la vuelta y esta medida también la vamos a necesitar un poco más adelante, pues aprovechamos y la medimos ya, para que luego no tengamos que volver a dar la vuelta como me pasó a mí. Y no es que pese poco precisamente. Medimos y con la curva de la pared del inodoro tampoco está muy claro hasta dónde tenemos que medir. Podría estar entre 4, 4,5, bueno pues hacemos una media, 4,3, porque tampoco es necesario dejarlo muy justo. Dibujamos este ancho a la altura del tornillo, 4,3, y en el otro lado, 4,3. Paso número 3. Ajustar el manguito a las medidas que hemos tomado. Una vez que tenemos la posición donde nos gustaría que quedara el manguito, colocamos el codo de descarga en la boca de la tubería del suelo y tenemos que conseguir dejar el manguito en la posición exacta que hemos tomado. Comenzamos por comprobar la medida con respecto a la pared, que en nuestro caso eran 24 centímetros. En este punto pueden pasar 3 cosas. Que quede justo, con lo cual no hay que modificar nada y continuamos al siguiente paso. Que se quede corto, aunque si hemos elegido bien la pieza en la tienda, no tendría por qué pasar esto. O que se quede largo, que es lo que nos ha pasado a nosotros, por lo que tendremos que reducir a la medida adecuada. Colocamos el manguito en la bajante, usando como referencia de altura la rayita que habíamos marcado. Vamos a colocarlo perpendicular a la pared y vamos a medir en varios puntos del aro del manguito para asegurarnos que mide en todos los lados lo mismo. Centrándolo poco a poco, vemos que nos da una medida de 27 centímetros. Como la medida que necesitamos es de 24, tenemos que cortar 3 centímetros. Quitamos la corona de apriete que sujeta la goma de la embocadura. Si podemos, claro, porque no sé qué ha pasado aquí. Vamos a ponernos aquí, que tenemos un poco más de espacio. Y vamos a intentar... Sí. ¡Ostras! Esto...
Mira. Lo hemos conseguido. Uy, sí, estaba húmedo. Estaba húmedo. Os he dado un golpe. Vale. Entonces, hemos cortado ya la pieza. Presentamos lo que es la goma. Vale. Y ahora metemos esto. A ver. La idea es ponerlo ahí, lo enfrentamos y ya está. Y entra perfectamente. Vale, pues ahora sí. Vamos a volver a colocar esto, que esta es la que nos va a dar la posición del codo de desagüe. Vale. Y lo introducimos. Ahora tiene que medir 24, 23 o 24. Ahí lo tenemos. Queremos medir ya 24. A ver, vamos a ampliar el zoom. 23,8. Y aquí abajo 23,8. Y aquí 23,8. Paso número 4. Montar la varilla de sujeción. Hemos cortado el manguito a la medida correcta, pero ahora necesitamos sujetarlo para que quede fijo en la posición que nosotros queremos. Para hacer esto, nos vamos a ayudar del sistema de sujeción que viene con el manguito. Consiste en una varilla, que es de acero inoxidable, y va anclada a la pared mediante una chapita que vamos a sujetar con tacos y tornillos. Y a su vez, la varilla va a mantener en su sitio al manguito mediante un apriete entre tuercas y arandelas. Vamos a comenzar midiendo la varilla para cortarla. En mi caso son 13,5 centímetros. Como esta varilla es bastante larga y nosotros teníamos otra de una instalación anterior, pues vamos a aprovechar esa. Para cortar, mi consejo es que no la hagáis en el propio baño, porque las proyecciones salen muy calientes y pueden dejar marcas donde caigan. Mejor hacerlo en algún sitio que no importe tanto que se manche y nos quitamos de problemas. Una vez cortado, montamos el sistema de sujeción. Y esto aquí. ¿Cómo se hace esto? Pues tuerca arandela, tuerca. Se sujeta aquí, ¿vale? Y apretamos. Esto, en teoría va ahí. ¿Qué pasa? Que al introducir el inodoro, pues esto haría fuerza así, como tiene esta goma que es muy resistente, empujaría para allá y esto no se mueve. ¿Qué pasaría cuando lo fuéramos a desmontar? Pues al desmontarlo, esto tiraría para atrás y nos llevaríamos todo y se estropearía, ¿vale? Entonces, si lo dejamos ahí fijo, si se queda fijo, pues como está sujeto ahí, al intentar desmontarlo, pues no te lo vas a llevar, ¿vale? Porque no se va a mover. Está fijo y no ni para adelante, ni tirando para allá, ni tirando para acá. Y además, claro, pues todas las descargas que va teniendo, pues esto se va a ir moviendo, se puede incluso hundir más. Entonces, este lo que hace es como una percha que lo mantiene ahí sujeto. Habíamos tomado la medida de la altura, la medida de la profundidad y ahora tenemos que marcar 10,5 a partir desde este punto. ¿Vale? Que este nos va a dar la medida donde está centrado el inodoro. Marcamos aquí, ahí, colocamos y marcamos 10,5, ¿vale? 10,5. Y en este otro lado, y en ese otro lado, pues también lo marcamos. 10,5. ¡Madre mía! Hemos ajustado el bote sifónico tanto que parecía que se iba a montar el inodoro encima. Pero bueno, yo creo que queda genial.
Paso número 5. Y además este paso es muy importante para mí. Tenéis que buscar en vuestro dispositivo el botón suscribirse y apretarlo. Os acabo de dejar locos. Perdón, era una broma. Pero bueno, no dejéis de hacerlo. Paso número 5. Ajustar el manguito antes de la fijación final. Vale, hemos dejado la medida exacta de 23,8 hasta la pared, pero en la altura simplemente hemos hecho una rayita de referencia. Pero claro, nosotros no queremos una referencia. Como buenos instaladores que vamos a ser, nosotros queremos una medida exacta. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos vamos a la parte de atrás del inodoro y vamos a medir cuál sería la altura correcta que necesitamos. Medimos y vemos que entraría perfecto entre 12,5 en la parte de abajo y 23 centímetros en la de arriba. Con estas medidas el manguito entraría exacto. Volvemos a la boca del manguito y lo colocamos exactamente a esa medida. 12,5, que estaría aquí, y 23 aquí arriba. Si fuéramos profesionales, en este punto sujetaríamos la pletina de la varilla a la pared y continuaríamos con la instalación. Pero como no lo somos todavía y queremos que todo quede perfecto, vamos a comprobar que el inodoro entra en su lugar correcto antes de fijar la varilla, por si acaso hay algo mal. Como tenemos las dos líneas que hemos marcado del ancho, sabemos perfectamente dónde debe de quedar cuando esté cortado. ¿Vale? Luego también tenemos la línea esa que coincide con este eje de referencia. Ahí notamos que ya hace tope, hacemos un poquito de fuerza, lo vemos para un lado y para otro, ya ha entrado. ¿Vale? Sigue. Ahí sabemos perfectamente que la embocadura ha entrado en su posición. Solo quedaría retirar el inodoro y ahora sí fijar la chapita a la pared, respetando todas las medidas que habíamos tomado. Pero antes de hacer esto, y aprovechando que el inodoro está en su posición definitiva, vamos a hacer el siguiente paso. Paso número 6. Marcar la posición de las escuadras. Hacemos una línea con el contorno del inodoro en la zona donde van las sujeciones y una marca en la vertical del agujero de sujeción del inodoro. En el otro lado, pues hacemos lo mismo. Calculamos la vertical y hacemos otra rayita. Vamos a imaginar que no podemos ver bien la vertical o que no lo queremos hacer a ojo. En ese caso, medimos desde la pared al eje del orificio, 14,3. Incluso si no lo ves, puedes hacer una marca en el flexómetro y luego lo trasladamos al suelo. Como lo hemos marcado, pues ya tenemos la medida y hacemos una rayita. Paso número 7. Fijar la chapa a la pared. Una vez marcada la posición de las fijaciones del inodoro en el suelo, ya lo podemos retirar de su sitio para fijar la chapa y continuar con la instalación. Cuando retiramos el inodoro, el manguito, al estar a presión, se va a venir con el inodoro y lo vamos a descolocar de la posición que tenía. Volvemos a colocar el manguito en su sitio, medimos, ahora sí tiene que tener la medida tanto a la pared, 24, como al suelo. 12,5 abajo y 23 centímetros arriba. Si todo está conforme, pues ahora sí marcamos la posición de los taladros. Como simplemente con 2 taladros es más que suficiente, a mí me gusta girar la chapita para que los tornillos no estén en la misma vertical. En esta pared los azulejos son de pasta blanca, por lo que podemos taladrar fácilmente con brocas de hormigón normales y no tendríamos ningún problema. ¿Qué me pasó a mí? Pues que tengo todos los baños con las paredes de pasta blanca, excepto el de la planta baja, que por diseño subimos el suelo porcelánico por la pared. Y me encontré en ese momento que no tenía una broca adecuada para poder perforar. Así que se me ocurrió hacer un vídeo para mostraros cómo taladrar este material tan duro con unas simples brocas de hormigón. Se muestra desde la técnica correcta que hay que utilizar para desconchar el azulejo,
que veo a muchos profesionales que esto no lo saben, hasta el acabado final de la perforación. Aquí te dejo el enlace. Con la chapa ya fijada a la pared, ya solo nos quedaría volver a colocar el manguito en su posición, fijarlo con la varilla y se quedaría todo perfecto. Pero antes de eso vendrían dos pasos más. El paso número 8 sería que para trabajar mucho más cómodo, sin que nos estorbe el manguito, hacer las perforaciones de las escuadras de sujeción del inodoro. Incluso lo ideal sería montar también las propias escuadras. Y el paso número 9, que es un último detalle para dejar una instalación absolutamente perfecta. En un canal muy bueno de fontanería, que seguro que ya todos conocéis, que es El Fontanero en Casa, pues Emilio, que me parece una persona estupenda y sobre todo muy buen profesional, hace mucho tiempo hizo un vídeo donde una señora llevaba muchos años con problemas de malos olores en el baño. Y precisamente era debido a que no le habían puesto esta goma de estanqueidad del manguito. Y hacia el final del vídeo, para que la señora se quedara mucho más tranquila, que no iba a tener malos olores nunca más, pues puso, además de la goma que viene con el manguito, otra segunda goma supletoria. Y claro, yo cuando lo vi me quedé pensando que como con tan poquito dinero puedes hacer una super barrera antiolores de por vida. De hecho, me gustó tanto la idea que se lo he puesto a todos los baños que he instalado desde entonces. Un saludo, Emilio. Muchas gracias por todos tus consejos y aportaciones, que nos han venido a todos tus suscriptores, incluido yo, claro, estupendamente. Ahora, eso sí, estas dos gomas, como hacen tanto ajuste contra el tubo de la bajante, no te dejan trabajar cómodo mientras mides y ajustas el manguito a su posición final. Las tenéis que colocar en el paso número 9, cuando vayamos a montar el manguito de forma definitiva. Y si habéis seguido todos los pasos, incluido el de suscribiros, claro, seguro que os queda una instalación espectacular. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en Bricoalter.